Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a otra emisión de La Llave, este programa que todos los sábados a las 10 de la mañana hacemos aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Esta semana vamos a tener un programa especial que va a estar dedicado totalmente a la información de empresas y negocios, complementada con muy buena música internacional en este caso. Tenemos para compartir con ustedes un disco prácticamente inédito, o al menos totalmente desconocido en Argentina. Se trata de la música de un grupo que se llama Madrid y que es un proyecto del músico y director artístico brasileño Adriano Sintra. Sintra grabó este disco en 2012, que es un disco a dúo que hizo con la vocalista y guitarrista Marina Bellio. El disco lleva el nombre de la banda, Madrid, que es un acrónimo que surge de unir los nombres de Marina y Adriano. El álbum contiene 12 temas originales y marcó también el lanzamiento del sello Colectiva, que es un sello que pertenece a la productora de audio de Sintra. Vamos a ir escuchando algunos temas de este disco a lo largo del programa. Por otro lado, en relación con la información de empresas, esta semana tengo para compartir con ustedes las palabras de dos protagonistas de alto vuelo en el mundo de los negocios y la tecnología. En un caso se trata de la socióloga Milagros Micheli, quien tiene una visión muy crítica sobre el fenómeno de la inteligencia artificial y va a contramano de la tendencia general donde todo el mundo se desvive en elogios, o por lo menos hasta hace muy poco lo venía haciendo. En este caso, Micheli denuncia que detrás de la IA existe explotación laboral, intelectual y también de recursos naturales. Hay una frase de ella que resume sus planteos y es la siguiente. Dice, es mejor abrir un supermercado antes que un data center. Eso lo dijo en la nota que ustedes van a escuchar en unos minutos nomás. Por otro lado, en la segunda mitad del programa vamos a escuchar una presentación que hizo el emprendedor y financista Julián Colombo, quien es fundador de la plataforma N5. Colombo es un ex empleado bancario que un día decidió independizarse y capitalizar toda la experiencia que había acumulado trabajando en los bancos. Y en esta charla explica el éxito de la compañía que nació en 2017 con un capital de apenas $100 y que se convirtió en un proveedor global de software para bancos y billeteras virtuales en todo el mundo. Además, actualmente emplea a más de 300 personas en una docena de países y cuenta en su lista de clientes a gigantes como el JP Morgan o Citigroup. Eso va a ser lo que vamos a escuchar hoy como notas y entrevistas. Ahora vamos a empezar a escuchar música y, como les decía, es la música del único disco que grabó en el año 2012 el grupo brasileño Madrid. Till things fall apart, it's just a matter of time. No matter how you try to hold it with your hands, you go down the drain just like beach sand. Till things fall apart, it's just a matter of time. No matter how you try to hold it with your hands, go down the drain.
¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. Western Union aplica tarifa cero para envíos a Venezuela con motivo del terremoto ocurrido en el país. Para más información, visite www.westernunion.com/ar. Ahora es el momento de la información de empresas en La Llave. El Banco Ciudad informó que llevará adelante una nueva subasta pública por cuenta y orden de Arca, correspondiente a 840 unidades de paneles solares el próximo 16 de julio a las 11 de la mañana bajo modalidad electrónica a través del sitio www.subastas.bancociudad.com.ar. La propuesta constituye una gran oportunidad para quienes buscan adquirir este tipo de equipamiento, dado que el precio de base al que sale es muy competitivo, ya que parte de los 22.400.000 pesos aproximadamente. Por sus características, los paneles solares pueden resultar de interés para empresas, comercios, industrias, instaladores, desarrolladores de proyectos de energías renovables y particulares que busquen incorporar soluciones de generación fotovoltaica, ya sea para autoconsumo, reducción de costos energéticos o integración en sistemas sustentables. Los paneles solares que constituyen la mercadería de esta subasta se encuentran almacenados en SEC Terminal Sud, ubicada en Manuel Alberti 1780 en Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La exhibición presencial se va a realizar el martes 7 de julio de 2026 de 9 a 12 horas en el domicilio indicado. Los interesados deben inscribirse en la plataforma hasta 48 horas hábiles anteriores a la subasta y realizar la transferencia del monto de caución, que es un monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta. En este caso, para la subasta de los paneles solares, el monto de garantía requerido es de 4.500.000 pesos. Bien, y tal como les anticipé hace unos minutos nomás, vamos a escuchar ahora el testimonio de la socióloga argentina Milagros Micheli, donde critica duramente el fenómeno de la inteligencia artificial y a la vez alerta sobre la explotación que genera en tres aspectos claves de la sociedad actual. Esto es lo que dijo la experta Milagros Micheli. Pero ahora voy a hablar simplemente de una palabra y esa palabra es la explotación. Y la explotación básicamente de tres cosas. La explotación de nosotros como seres humanos, como seres con capacidad creativa, ¿no? Y todo aquello de lo que nos hace humanos. La explotación de nuestra humanidad a través de convertirla en datos, la explotación del trabajo, y de esto también, esto es entrar en mi investigación, la explotación de un montón de personas que hacen posible estas tecnologías, las cuales no reciben ningún tipo de crédito o ningún tipo de reconocimiento por esta labor, y finalmente la explotación de recursos naturales, de nuestros territorios, de nuestras tierras, porque otra vez cuando hablamos de la nube tiene una materialidad, la nube está alocada en lugares específicos, en territorios específicos, ocupa lugar, contamina de manera muy específica, requiere de bienes naturales muy específicos, requiere de un montón de electricidad, de un montón de agua limpia, y produce molestias para las personas que están ahí, y estoy hablando bien específicamente de la nube, los data centers, alias la nube, ¿no? La nube no es otra cosa que lugares como los data centers donde se alojan estos datos,
que también producen tipos muy específicos de contaminación, no solamente ambiental, pero también sonora y también visual para las personas que viven en esas regiones y en esos lugares donde se instalan estos data centers sin pedir mucho permiso. Para ir un poco profundizando en estas tres cuestiones, me parece que por ahí es útil a modo de introducción. Cuando hablo de la explotación de lo que nos hace a nosotros y nosotras personas y seres humanos, y también nos hace únicos y únicas, estoy hablando del hecho de que muchas de estas tecnologías se basan en el robo de la propiedad intelectual de artistas, de periodistas, de escritores, el trabajo de los y las traductoras, todo eso que se ha tomado para entrenar, ¿no? Como conjuntos de datos sin el permiso de aquellos y aquellas que han producido este material, se ha tomado sin permiso para producir estas tecnologías, para producir conjuntos de datos que terminan entrenando estas tecnologías. Hay un montón de casos de demandas contra muchas de estas empresas que producen así llamada inteligencia artificial generativa, ¿no? Generativa es una palabra que disputo bastante, como si estas tecnologías generaran algo, lo único que hacen es robar el trabajo creativo de las personas, remixarlo y tirar algo que es bastante feo y de poca calidad, por cierto. Entonces, hay un montón de demandas de autores, de escritores, de gente que dicen me han robado el trabajo, demandas por plagio y por los derechos de autor de lo que se usó para entrenar a esas inteligencias artificiales. Yo no sé si hay periodistas en la sala, pero si los hay, los invitaría a que le pregunten a ChatGPT de cuáles son las fuentes periodísticas que contribuyeron a su entrenamiento y le van a dar una lista larguísima de todos los medios periodísticos del mundo que se puedan imaginar. Y esto lo dice ChatGPT, no es una investigación sagaz mía, te lo dice ChatGPT directamente cuáles son las fuentes periodísticas que contribuyeron a su entrenamiento, y probablemente si alguno de ustedes ha contribuido a esas publicaciones van a encontrar que probablemente su trabajo haya sido usado para el entrenamiento de esta herramienta, que hay que decirlo también, son herramientas comerciales, no estamos hablando de herramientas que se crearon pro bono para, curar el cáncer o para, ¿no?, contribuir algo a la sociedad. Son herramientas que terminan siendo para la ganancia de unos pocos. Y este es el gran problema. Cuando tenemos una mirada crítica, y en esto quiero ser bien clara, cuando tenemos una mirada crítica con respecto a estas tecnologías, ¿no?, que se terminan llamando inteligencia artificial, no estamos criticando la tecnología en sí, o podemos, digamos, también se puede hacer, pero en este caso no estoy criticando la tecnología en sí, sino que estoy criticando la concentración de poder de que producen estas tecnologías en manos de unas pocas empresas que terminan enriqueciéndose desmedidamente y no solamente teniendo un poder desmedido con respecto a un poder económico desmedido, pero terminan teniendo un poder político desmedido y, como vamos a ver más tarde también, un poder epistémico desmedido, un poder de poder imponer verdades, sobreponer arbitrariedades como si fueran verdad a partir de estas tecnologías. La segunda cosa a la que me refería era la explotación del trabajo humano y cómo deliberadamente se oculta ese trabajo humano y, por supuesto, la explotación que lleva con sí. Cuando hablamos del trabajo detrás de la inteligencia artificial, no quiero dejar de nombrar a los ingenieros, los científicos de datos, la gente que trabaja en el modelaje, ¿no? Pero esas personas tienen mucha más prensa, ¿no? Esas personas sabemos que existen. Cuando hablamos de inteligencia artificial nos imaginamos que alguien crea, que alguien está, ¿no?, ahí con el algoritmo y pensando en esas cuestiones. También hay una intencionalidad, ¿no?, de darle prensa a esas cuestiones. Escuchamos cómo ahora Meta compró el ingeniero top de OpenAI y cuánto salió ese pase, ¿no?, como si fueran futbolistas tantos millones, qué sé yo. Hay una intencionalidad ahí de darle prensa a eso, pero como también hay una intencionalidad de ocultar todo el otro trabajo que es tanto más importante que sostiene estas tecnologías. Estoy hablando fundamentalmente de lo que nosotros hemos conceptualizado como trabajo de datos. Por supuesto, para esto hay otros nombres, ¿no? Alguien habla de microtareas, otro habla de crowdsourcing, distintos nombres para este tipo de trabajo. También hay
denominaciones que tienen que ver más con las tareas específicas, etiquetado de datos, moderación de contenido, por ahí habrán escuchado algunas de estas, que tiene que ver con el trabajo que va en producir conjuntos de datos, pero también que no termina ahí, sino que tiene que ver con mantener estos modelos funcionando, trabajo que sucede después del trabajo de modelaje, que tiene que ver con de modelado, perdón, que tiene que ver con mantener estas tecnologías funcionando de acuerdo al diseño, de acuerdo al plan. Para esto se necesitan seres humanos, que no son pocos. El Banco Mundial estima que estamos hablando de entre 250 y 430 millones de personas alrededor del mundo. 430 millones de personas, pero que es más o menos la población total de Estados Unidos o de la Unión Europea. La población total es un montón de gente, como para que no sepamos, para que no tengamos ni idea de que estas personas existen. No es un número marginal, digamos. Estas personas contribuyen fundamentalmente a la inteligencia artificial. Sin ellas no existirían los modelos de los cuales tenemos noción en este momento, que usamos todos los días, ¿no? Porque también hay que hablar de la penetración de estas tecnologías en la vida cotidiana y cómo ya es casi imposible, se torna casi imposible evitarlas en muchas instancias, aunque quisiéramos que fuera posible. Estas personas trabajan uno podría pensar, bueno, contribuyen a la IA, son fundamentales para la IA. La IA lo vemos en mucho tiempo como un campo novedoso de tecnología, glamoroso hasta, ¿no? Y uno se imagina si trabajan para la IA, mal no les debe ir. No, lamento desilusionarlos y desilusionarlas, les va muy mal. Trabajan en condiciones muy, muy precarias, muchas veces a través de plataformas que no les permiten una relación de empleo, sin protección, sin jubilación, sin sueldos fijos, les pagan en muchos casos por el trabajo. Y acá viene algo que es clave, la relación con quienes dan las tareas, la relación con quienes producen al final las inteligencias artificiales o quienes se llevan, digamos, la ganancia de las inteligencias artificiales, porque quienes producen son efectivamente estas manos. La relación con estas personas es totalmente de una asimetría de poder enorme y de una desigualdad enorme. No solamente lo económico, porque por supuesto que no es lo mismo trabajar en Silicon Valley y ganar, millones por año, a estar en un lugar tercerizado en el sur global, porque también esto hay que decirlo, este tipo de trabajo se termina tercerizando a lugares, en muchos casos, de las periferias, o lo que se conoce como el sur global. Hay una asimetría de poder enorme, pero también hay una asimetría de poder enorme que tiene que ver con decidir cómo se crean esos datos, cuáles son las verdades que se inscriben en esos datos y qué visiones del mundo los modelos que están entrenados en esos datos van a reproducir. Y esto es clave, es intencional. La precarización de estos trabajadores, buscarlos y buscarlas en lugares muy, muy vulnerables, de comunidades vulnerables. Yo a veces me río porque escucho, ¿no? Hay un discurso detrás de este trabajo que tiene que ver mucho con la filantropía, ¿no? Se envuelve ahí con un moñito de filantropía, entonces uno escucha esto de queremos impactar a esta población, llevamos trabajo a esta u otra población porque pobres no tienen otras posibilidades, entonces la industria de la inteligencia artificial hace posible darles un trabajo porque si no, no tendrían otro, lo cual es verdad, no estamos negando esto, pero hay una intencionalidad de tercerizar a países del mundo donde las normativas que tienen que ver con el trabajo, la regulación que tiene que ver con el trabajo son laxas, donde no hay un montón de posibilidades, no hay un montón de trabajo, digamos, el desempleo es alto. Y dentro de estos lugares, como les digo, hay un montón de discurso cuasi filantrópico, donde dicen, bueno, nosotros trabajamos por refugiados del Medio Oriente, no, esto se da mucho en Europa, ¿no? Nuestros trabajadores son todos refugiados de Siria, por ejemplo, ¿no? Y yo he hecho trabajo de campo ahí, van efectivamente a los campos de refugiados a reclutar a estas personas. En África he visto cómo van a los barrios populares a reclutar a estas personas. En India son muy populares los programas que tienen que ver con las mujeres
incluso subpoblaciones de mujeres, como por ejemplo en madres solteras. Entonces, bueno, y todo esto se le da un montón de defensa, ¿no? Es como, bueno, qué buenos que son, le dan trabajo a estas personas. Sí, esa es una parte de la verdad. Es verdad que estas personas sin ese trabajo por ahí no tendrían muchas otras posibilidades, pero la realidad, el elefante en la sala que se oculta mayormente, tiene que ver con la ganancia y con la contribución fundamental que hacen estas personas a tecnologías trillonarias, que sin estas personas no existirían. Entonces, hay algo ahí y hay una intencionalidad, como decía antes, en reclutarlas en estos lugares específicos, que no tiene solo que ver con una cuestión de ganancia económica o de pagar poco. Sí, por supuesto, estás buscando optimizar costos, por supuesto, pero también tiene que ver con elegir personas que no tengan que no tengan capacidad de cuestionamiento, no tengan no dejarles a estas personas espacio de cuestionamiento. Buscarlas en lugares donde, si vos cuestionás y te echan, no vas a tener otra posibilidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a cuestionar. ¿Por qué es importante esto? Porque las tecnologías de inteligencia artificial son tecnologías de clasificación, son tecnologías epistémicas, son máquinas epistémicas, son máquinas de imponernos verdades. Y es importantísimo entonces que si las manos que van a producir estas verdades con sus manos funcionen como proxies, funcionen como extensiones de quienes idean esas verdades. Entonces, no pueden tener agencia estos trabajadores, no se les deja lugar para sus subjetividades. Es muy importante que estas personas dentro de este sistema estén en una situación de dependencia para que no cuestionen las instrucciones que se le dan. Entonces nos encontramos, por caso, nosotros hicimos estudios donde analizábamos las instrucciones, los textos que se le daban a estas personas, y nos encontrábamos con clasificaciones, ¿no? En el caso de etiquetado de datos, que eran súper ceñidas a visiones del mundo muy específicas. Una muy simple y muy básica era la cuestión de género, donde había realmente una clasificación binaria del género de hombre-mujer y no había nada más entre medio. No había posibilidad de que estas personas dijeran, no, pero existen personas no binarias. No había posibilidad, algo ahí. Esto más allá del juicio de valor, no estoy diciendo si está, no quiero entrar en la discusión de si está bien o está mal, o si yo creo o ustedes creen que las personas no binarias tienen derecho a existir, sino que estoy hablando de cómo se crean esas tecnologías, ¿no? Más allá del juicio de valor, es importante entender que tienen un lineamiento ideológico muy específico y que es imposible escapar de esos lineamientos ideológicos. Entonces acá el cuestionamiento no tiene que ver con los sesgos, sino tiene que ver con, ¿por qué no lo plantean? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen desde qué posicionalidad están creando estas tecnologías? No, por el contrario, nos dicen, estas tecnologías son neutrales, estas tecnologías son objetivas, estas tecnologías están basadas en los datos, por lo que el hecho de que algo que esté basado en datos significa que es efectivamente e instantáneamente correcto. Y por último, nos dicen, estas tecnologías les sirven a todos y a todas, ¿no? Te tienen que servir. Y esto me lleva finalmente al último punto que tiene que ver con la explotación. Estábamos hablando de la explotación de recursos naturales, ¿no? Y acá quiero hacer un poco referencia a un caso que nos está sucediendo, nos estaría sucediendo un poco, no se sabe, que tiene que ver con este proyecto en Stargate que se anunció hace como más de un mes, creo yo, donde vemos no sé si están familiarizados y familiarizadas con el anuncio. El anuncio fue, hay hasta es una palabra muy importante en este caso, van a invertir hasta 2.500 millones de dólares para crear un mega data center en nuestra Patagonia. Acá digo hasta, es muy importante, pero también puede ser $1 la inversión y cumplieron con su palabra, fue hasta. Pero más allá de estas chicanas y de la poca precisión, porque eso también es verdad, no hay precisión, en el anuncio no hubo precisión, dicen, esta inversión no saben ni cómo, ni cuándo, ni quién la va a traer, en qué forma, no sabemos a quién va a afectar, dónde efectivamente la Patagonia es extensísima, entonces, no sabemos dónde efectivamente se va a instalar esto, cuáles van a ser las condiciones que se le va a imponer a OpenAI para crear este mega data center, cuál va a ser el gasto energético y los requerimientos de este lugar.
¿qué le va a aportar? Y finalmente tampoco sabemos, esto es fundamental, ¿qué nos va a aportar a nosotras y nosotras como argentinos? ¿Qué nos va a aportar a nuestra soberanía? ¿Qué ganancia le va a dejar al país si vamos a hacer más sostenibilidad ahí? ¿No? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos va a traer? Entonces, me quería referir a esto porque creo que es un caso donde vemos específicamente y muy claramente esto de la explotación de recursos. Estos data centers se instalan, y acá hablo otra vez de la materialidad, se instalan en territorios específicos, ¿no? Donde se los ceden, se nos dan. Tienen un consumo de agua enorme, enorme. Se necesita agua fresca y limpia, no puede ser ni agua ni reciclada, ni salada, se necesita agua fresca y limpia, que de otra manera sería fundamental para la cosecha, para la vida humana, para la vida animal, para la vida vegetal. Necesitan litros y litros y millones de litros de agua para sus sistemas de refrigeración, por más que nos cuenten que están desarrollando tecnología revolucionaria que no van a necesitar. La realidad es que el mundo y la industria de la IA avanza mucho más rápido que cualquier otro desarrollo de tecnologías renovables. Entonces nos cuentan que no, en realidad no va a contaminar tanto, no va a usar tanta agua porque estamos desarrollando no sé qué cosa, pero si el data center lo instalan el año que viene, la realidad es que estas tecnologías no están ahí. Toman un montón de energía, de electricidad, para ponerlo en palabras coloquiales. Estamos todos rezando que ahora llega enero, no se nos corte la luz cuando prendemos los aires acondicionados. Estamos en un país que le sucede esto. Estamos en un país donde la Patagonia realmente también sufre de sequías. No es que estamos en un lugar donde podemos regalar electricidad. ¿Qué nos dicen? Bueno, vamos a instalar el data center y vamos a instalar también una planta de energía al lado para que provea de data center. Y esto no lo vamos a corobar con el tema de la electricidad, no necesitamos a sacar electricidad que les hace falta. Claro, pero ¿qué energía van a crear? ¿Son energías renovables? ¿Son energías limpias? No está el estado de cosas todavía ahí. Eso no nos lo dicen. Lo más probable, y eso muestra las experiencias en Chile, en México y en otros países de la región, donde sí instalan la planta de energía, pero son energías altamente contaminantes. Entonces, eso no veo ahí tampoco el beneficio. Nos dicen, el contraargumento es, bueno, pero es una inversión de 2.500 millones de dólares, no estamos para depreciar, es un momento donde no estamos para depreciar esto. Estoy muy de acuerdo. Ahora, primero, otra vez hay que ver porque es hasta 2.500 millones, pero pónganle que viniera esa inversión. Otra vez la pregunta es, ¿para qué y para quién? Y acá me quiero referir, y con esto cierro, al anuncio de esto, ¿no? Donde teníamos un Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, empresa que pretende venir a instalar en el data center, donde cuando anuncia esto, se hace un anuncio rarísimo, ¿no? Que parecía un deepfake, era un video bizarro, donde leía con mucha dificultad, le pusieron teleprompter, leía, y él dice algo claro, no da ninguna precisión, 0 precisiones, y lo único que dice es, esto va a poner a la IA en manos de todos los argentinos y las argentinas. Y yo me pregunto, ¿no? ¿De qué está hablando cuando dice poner a la IA en manos de todos y todas las argentinas? Un data center no crea, más allá del boom de la construcción que puede generar en un primer momento, no crea más de cientos de trabajos, y esto no es mi opinión, son las experiencias. Estamos hablando de 150 a 200 empleos, no sé qué será, es un supermercado más o menos. Nos conviene más instalar un coto que contamina menos que instalar negada la senda. Lo que pasa es que no es tan glamoroso. No crea el boom de empleo, no le cambia la vida a los pueblos para bien. Lo que sucede es que en esas regiones, bueno, la verdad es que termina siendo una molestia tener un edificio ahí, con unas paredes, un pozo de aislamiento ahí en ese lugar, genera contaminación sonora, genera un ruido horrible para las personas, genera falta de agua en las regiones, y hay videos no solamente de nuestra región, sino también de Estados Unidos, donde esto sucede, donde los vecinos dicen, desde que se instaló el data center, el agua no sale, no te comas agua en la canilla. Entonces, genera todo esto. Entonces, ¿de qué están hablando cuando dicen poner a la IA en mano de los y las argentinas? Los datos le van a pertenecer a ellos, la infraestructura les va a pertenecer a ellos, las tierras te van a terminar perteneciendo a ellos, porque por ocupación, por de facto les va a pertenecer a ellos. Nos van a contaminar el agua y les van a contaminar el aire. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos queda?
es lo que nos queda a nosotros y nosotras. Y creo que con esta pregunta voy a cerrar para que podamos abrir la discusión. Muchas gracias. Bien, ahí venimos de escuchar el testimonio de la socióloga argentina Milagros Micheli sobre el impacto negativo de la inteligencia artificial en la sociedad. Ahora vamos a escuchar una tanda cortita y ya continuamos aquí en La Llave. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La Llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a escuchar ahora la presentación que hizo el emprendedor y financista Julián Colombo, fundador de la plataforma N5. Colombo relató su historia como empleado bancario y también toda su experiencia y cómo fue todo el proceso de desarrollo personal que lo llevó a crear en el año 2017 una compañía que se convirtió en un unicornio global. Esto es lo que dijo Julián Colombo. Dediqué toda mi vida a la industria financiera y a la banca. Trabajo hace como 35 años, de los cuales el 80% lo trabajé en bancos de muchos países, como dijeron, de 14 países, y el resto fue proveyéndole tecnología sofisticada a la banca. Y yo no quería hacer ninguna de las dos cosas. Emprendedor no se me ocurría, y banquero me parecía el embole más grande del mundo. Yo me acuerdo de chiquito, mi papá me llevaba al banco a hacer un trámite, era lo peor de mi vida. O sea, toda gente horrible, aburrida, no había un estímulo mental para un niño. Yo lo que quería hacer era el tipo que explicaba economía en la tele. Entonces yo estudié economía y periodismo, y tengo compañeros en la universidad que saben, yo estudié las dos carreras con idéntico nivel de excelencia, un nivel de excelencia que no se puede expresar en palabras, pero se puede expresar en números, y ese número es el 4. Pero increíblemente esas carreras me empujaron para este lado, porque yo estudiaba economía el último año, creo, ahí con Hernán, estudiábamos economía a la noche y periodismo a la tarde, entonces me quedaba para trabajar, no tenía miles de opciones, y me fui a trabajar a una sucursal de banco de asistente comercial, que es el puesto más bajo que hay. Creo que el requisito tenía que ser un mamífero vertebrado, ya te daba el puesto. Y me fui a trabajar a la sucursal Centro 087, Florida de la Valle, de un banco que se llamaba Banco Río, para los ancianos, que fue eventualmente comprado por el Banco Santander, y ahí yo hacía lo que hace un tipo en una sucursal, le vendía una tarjeta de crédito a algo, le explicaba una cosa a una viejita, inclusive tengo una pequeña anécdota, en lo comercial y en los servicios siempre me fue bastante bien, pero en la parte de caja fui como suplente de caja y fue el tipo que tiene campeón sudamericano de contar más lento los billetes. Una viejita le vino a buscar la plata del plazo fijo, para cuando terminé de contarle pagamos 2 días más de intereses. Pero pasó algo increíble que yo no me esperaba, un poco como en las películas. Mi mujer que está por ahí, Sol, me hace ver películas de amor, todas ellas casualmente protagonizadas por Hugh Jackman. O sea, ya me di cuenta. Y en ellas los protagonistas se enamoran sin darse cuenta. Y a mí pasó eso. Para mí era el trabajo más embole del mundo antes de empezarlo, y de repente me di cuenta que volví a mi casa y solo hablaba del trabajo. Y lo más increíble de este amor, que fue correspondido. Entonces tuve una historia divina, corporativa, de muchísimos años, que me dejó 5 ventajas. Yo tengo que tocar botones, pero no tengo nada para mostrar tampoco, es esto, solo esto. Pero me tengo que acordar de mostrarlo. 5 grandes ventajas de mi vida corporativa, 5 que me sirvieron para mi vida emprendedora. El primero es lo que la gente cheta dice el tenure, ¿no? La duración. Yo estuve más de 20 años. Recién Mati hablaba de Gladwell, de las 10.000 horas. Yo hice una cuenta rápida de más o menos 50.000 horas le puse a la banca. Sí, hasta yo aprieto en 50.000 horas. Lo segundo es lo que podríamos llamar el rango, lo que los romanos llamaban el cursus honorum. Yo empecé en el puesto más bajo de una sucursal y terminé siendo director en el área de la división de banca comercial de un grupo internacional muy grande. Lo tercero fue expansión geográfica. Hice proyectos en Portugal, en Inglaterra, en Estados Unidos, y viví en países como México, Brasil, Chile, me estoy olvidando algunos, España. Lo cuarto fue que me quedó una red de amigos increíble. Yo estoy a una persona de distancia de los otros 99 que están en el ranking ese. Y finalmente, algo medio raro,
tal vez lo más difícil de entender, pero que voy a volver sobre eso más tarde. Trabajé 3 veces en la casa matriz. La casa matriz es el corporativo del corporativo. El mayor embole, te mata el alma. Por lo menos para mí era terrible porque estabas lejos de la ejecución. Un país estaba haciendo una publicidad con Messi de tarjeta de crédito y yo estaba mandándole un papelito. El logo tiene que estar a 4 milímetros del borde. Pero yo aproveché el tiempo, siempre tuve curiosidad intelectual y escribí un paper que se llama Cognitive Backing en el 2010, recontra de nicho. Pero yo nunca podía haber escrito ese paper, que después vamos a ver cómo se tornó importante, si hubiera estado trabajando. En un corporativo se hacían otras cosas. Y yo sé que todos los emprendedores que están aquí, todos los que yo hablo, detestan el corporativo. Todos o lo evitaron o se escaparon del corporativo. Y te dicen cosas como, por ejemplo, es que yo no podría tener jefe. O no me gusta la política. Y yo siempre digo, si vos no tuviste un buen jefe, ¿cómo aprendés a trabajar? Y si vos no tuviste un mal jefe, ¿cómo aprendés a liderar? Y si vos no te gusta la política, ¿por qué viste Game of Thrones? Y lo hiciste gratis. A mí me pagaban para eso. Entonces yo, como todos ustedes detectaron, amé la vida corporativa. La amé. Probablemente en esta sala soy el tipo que más amo eso. Tú no se puede preguntar, ¿y por qué entonces te emprendiste? Y acá es donde yo tengo un problema en el guión, un paréntesis en el guión, y tiene que ver con esto. En esta sala hay 3 tipos de personas. La primera, tipo que nunca me vieron en la vida, está escuchando por primera vez. La segunda, gente que me conocía de la vida, de alguna empresa. Y hay un grupo que dice, yo a este tipo lo conozco a algún lado y no sé de dónde. Y si ustedes son uno de esos, pueden ser de este video. Este video se popularizó hace unos días, ¿sí? En un podcast. Yo estaba hablando, yo soy digamos, un poco más informal y más ateo, pero estaba hablando en un podcast, que el podcast lo veía un grupo pequeño de gente, pero 1 minuto en donde yo hablé de mi hijita brasileña y cuando la hicimos ciudadana argentina. Y se súper popularizó. Desde que yo escribí este guión hasta ahora, esto pasó en el medio, y entonces yo ahora tengo un problema muy grave en el guión porque ahora tengo que contar una historia de otro hijo. Entonces tengo 2 riesgos. La primera es que ustedes crean que soy neonatólogo, parvulario o algo, que es un tipo que va a eventos a hablar de pibes. Y lo segundo es que yo tengo 3 hijos. Ya hablé de la chiquita, voy a hablar del grande. Necesito que alguien me conecte con mi Telegram para hablar del medio, porque no me va a hablar nunca más. Le voy a contar esa historia. Nosotros habíamos pasado por muchos países. En ese momento teníamos solo 2 hijos, uno de 6 y uno de 3. El de 6 estábamos viviendo en Brasil y el grupo me pide volver a España. Para el de 6 hubiera sido su 4º país. Para el de 3 hubiera sido su 3er país. Entonces tomamos la decisión familiar de que la familia se iba a quedar en Brasil y yo iba a ir a Madrid. Todos los domingos al mediodía yo me iba para el aeropuerto, para Madrid, y volvía los jueves a la noche y llegaba los viernes a la mañana. Entonces, durante 3 años de mi vida yo cruzaba el Atlántico 50 veces por año, de ida y de vuelta. Y solo estaba en casa los viernes, el sábado y la mañana del domingo. Eran los almuerzos más tristes que se pueda imaginar a las 11:30 de la mañana, porque a las 12:30 me iban a buscar para el aeropuerto. Y los viernes eran mi único día de normalidad. Entonces yo podía ir a buscar a mi nene más grande a la escuela. Y un día lo voy a buscar y me acuerdo, como en todos los momentos determinantes de la vida, te acordás el olor, cómo la gente estaba. Entonces estaba subiéndole al auto, ¿viste? El de atrás te toca la bocina y yo le quería poner el cinturón y él se movía y estaba súper excitado para contarme algo. Y yo, espérame un segundo, lo termino de poner, me subo al auto, empiezo a andar y me dice, papá, tengo una noticia increíble. El papá de Dudu trabaja en un banco, pero ese banco está en Brasil. Entonces el papá de Dudu lo puede venir a buscar todos los días, no solo los viernes. Entonces en ese momento yo hice el checkout del banco. Me llevó más de 1 año hacerlo en la vida real y un día les puedo contar todo lo que fue ese proceso emocional, durísimo, porque yo estaba eternamente agradecido de la organización, y lo que fue lo operativo y lo racional, pero en ese momento decidí que terminaba mi vida corporativa y empezaba mi vida emprendedora. Y comenzó mi vida emprendedora y tuvimos grandes discusiones sobre la palabra que voy a usar, pero van a entender por qué necesito usar esta palabra. Mi vida emprendedora está cejada por 5 milagros. 5 milagros. El primero de los milagros fue lo rápido que se dieron las cosas. Yo no tuve ni tiempo de tener miedo. Yo me fui un jueves del banco en Madrid, viajé a Estados Unidos, abrí la compañía, deposité $100 en la cuenta del Bank of America. Fue la única inversión que yo hice en esta compañía
que hoy vale más de 1 millón de veces más. Y me fui a Panamá a hablar con un tipo al que no conocía, que era el dueño de un banco, un tipo encantador divino, se llama Max Harari, y hablé con él 8 horas. El primer día hábil, o sea, jueves me voy del banco, viernes abro la compañía, lunes hablo con él, y me fui, después de 8 horas de hablar con él, con un cheque de $5 millones en licencias anticipadas de un producto que aún no existía. Y él sabía que no existía, pero él también sabía que iba a existir. Y mucha gente me dice, boludo. O sea, imagínense que yo lo único que invertí en esta compañía fueron $100. Y me dice, ¿qué dijiste en esas 8 horas? Y por supuesto, me tendrían que invitar, si estos son media hora, 16 veces más para que cuente todo lo que dije. Pero hay un argumento que estoy obligado a hacer. En un momento le dije, Max, mira, yo te voy a decir la verdad. En 5 años, esta compañía está empezando, pero en 5 años yo voy a tener entre mis inversores en el cap table a bancos como Citibank, JP Morgan, Barclays, Banco of New York. Y hoy los tengo. Y voy a tener algunas de las compañías más grandes del mundo, como Itaú o Santander o Mastercard de cliente. Y hoy los tengo. Lo que nunca voy a poder hacer de nuevo, lo que es irreversible, es quién va a ser mi primer cliente. Yo cada vez que cuente la historia de la compañía voy a decir que Credit Corp Bank, el mejor banco de Panamá, nos apoyó cuando era difícil hacerlo. Y yo estoy acá de nuevo cumpliendo mi promesa porque es número tal vez 200. Así que Max, si estás por ahí, sí, un momento. Y después de ese milagro, les voy a mostrar la contracara de ese milagro. Yo era residente, esto fue a final de un año, era residente fiscal en España, no lo puedes cambiar porque ya falta un mes. Abrí la compañía en Estados Unidos, el cliente estaba en Panamá, yo vivía en Brasil y mi equipo estaba en Argentina. Entonces el primer día tenía 5 países y cualquier persona racional, y más aún aquellos que ya han experimentado algo así, saben el quilombo que es administrar una cosa en 5 lugares, la contabilidad. No hay ningún contador que entienda 5 jurisdicciones. No sabíamos ni qué hacer. Y encima, como me enseñó mi papá, que también está por acá, las ventas B2B son como un frasco de aceitunas. Casi rara. Cuando vos das vuelta un frasco de aceitunas no cae ninguna. Sacas una y caen todas. Entonces después de la primera venta, un montón de clientes se animaron. El segundo cliente era en Inglaterra, el tercero en Estados Unidos, el cuarto en España, el quinto en Brasil. Es decir que en 6 meses teníamos clientes que hablaban 3 idiomas, por todos lados, compañías de seguros, bancos, chilombo total. Pero ese era el segundo milagro. A los 6 meses de haber salido del banco, yo tenía una compañía multinacional. Este y derecho. Lo tercero fue también un accidente. Yo pensaba que no quería nunca más alejarme de la familia si lo podía evitar. Y no quería estar 2 horas en el tránsito. Y no quería que la gente de mi equipo esté 2 horas en el tránsito y no pueda ir a un acto de los chicos. Yo a los actos de los chicos no quiero ir. Pero me gusta que la gente pueda ir al médico con los hijos, que vaya a los actos de los colegios, esté presente. Entonces dijimos, vamos a una empresa remota, solo que no existía. Y uno de los milagros, porque fue prepandemia, uno de los milagros fue que una vez un banco digital, que después se convertiría en nuestro jefe, me dijo, pero yo no puedo comprarle a una empresa fantasma. ¿Por qué fantasma? Porque yo te tengo que hacer auditoría de los locales y vos me decís que la gente trabaja en las casas. Eso no existe. 18 meses después esa compañía me invitó a hablar para todo. Es un banco digital que está en muchos países. Para todo el mundo me invitan. ¿Puedes venir a hablar? Sí, ¿de qué querés que hable? De cómo administrar una empresa moderna. Porque nosotros somos comercialmente y tecnológicamente modernos, pero nuestra cabeza es antigua y ustedes... Entonces la pandemia, una cosa terrible, inclusive también fue, de alguna forma, el haber tomado la decisión previa fue un milagro para nosotros, porque fue un accidente. La cuarta de estas cosas es que hicimos una ronda de inversión no necesitándola, y todos los que son emprendedores saben que si pedís plata cuando no la necesitas, terminás con el cap table de los sueños. Y nosotros tenemos los mejores inversores del mundo, incluido Endeavor. Así que Endeavor, que pone la boca y su dinero en el mismo lugar, gracias por apoyarnos también. Y lo quinto, ese paper que yo había escrito en la vida corporativa, que era sumamente teórico porque le faltaba al mundo capacidad de cómputo y algo como la inteligencia artificial generativa, hizo que cuando esas dos cosas se produjeran, nosotros fuéramos la compañía mejor preparada para crear un banquero autónomo en el mundo. Muchas empresas nacen de ver inteligencia artificial y pensar cómo aprovecharla. Nosotros teníamos todo listo y solo nos falta un componente. Entonces hoy nosotros creamos un banquero digital, y por un banquero digital no es un chatbot que le contesta al cliente. Es un banquero capaz de administrar una cartera, asignar capital, negociar riesgos, determinar precios, generar rentabilidad y dejar a los clientes satisfechos.
Ese es el quinto milagro. Y para quien escucha esto dice, puta, este pibe sacó la lotería, debe ser todos los días buenísimo para él, lo levantan en antas. Yo tengo que decir que yo elegí la palabra milagros y la gran discusión fue que el equipo de Underdog me decía, no digas milagros, porque la gente dice, a mí no me pasaron los milagros, ¿cómo me llevo algo si lo único que tenés es culo? Y yo tengo una visión un poco diferente. Si yo no pensara que fuera un milagro, yo hubiera desistido un montón de veces que los días fueron muy duros. Si yo pensara que yo solo hice lo que hice, yo no tengo ningún compromiso conmigo mismo, pero yo siento que tengo la obligación de la gratitud. No hay ninguna mejor forma de perder los regalos de la vida que ser ingrato. Entonces yo digo, si todo esto pasó, yo tengo que aguantar un día más. Y ahora voy a terminar con un mensaje. Yo tenía 5 mensajes, pero me dijeron, quédate con uno. Y le voy a dar ese mensaje, pero antes voy a hacer un paréntesis y le voy a contar un side quest. ¿Vieron los videojuegos que tienen una misión de rescatar a la princesa, pero tenés un extra, ¿viste? Una misión secundaria? Si querés al pantano, matás al dragón, te da unos puntos. Mi equipo está acá. Lucas, Yanni, Sofi, Fran, Hernán, y no sé si hay alguien más. Gente de mi equipo me dice, che, boludo, ya que estás en el escenario, vende un poquito la compañía. Yo digo, no, ¿cómo voy a poner a vender la compañía delante de la gente? Queda feo. Le digo, pero aparte, la mayoría de nuestros clientes son C-level de bancos, compañía de seguros, ¿no? Va a ser poco la gente. Me dice, no, pero por lo menos que la gente se acuerde de la marca. Te digo, mira, lo que puedo hacer subliminalmente, yo estoy hablando, está la marca atrás, ¿viste? La gente va a relacionar todo. Entonces, dicen, sí, pero la gente a veces no es tan visual, ¿viste? Está boludeando, me da un teléfono. Algo auditivo, le digo, mira. Pensé, digo, mira, hay una segunda cosa subliminal que puedo hacer. Sin que se cuenta, cuando yo hable de mi vida corporativa, la voy a contar en 5 ventajas. La historia de la compañía en 5 milagros. El primer día estábamos en 5 países. Y de nuevo me dice, seguro, pero tal vez la gente no se da cuenta de esa sutileza. Y bueno, mira, en ese caso lo que hago es intentar una conversación imaginaria con ustedes. Me paro al lado del logo y hablo 2 minutos de esto. Para cuando la gente se da cuenta de lo que acabo de hacer, ya se acuerda para siempre del logo nuestro. Y ahí ellos me dijeron, sos el mejor jefe del mundo. Y yo le dije, solo me lo dicen porque son imaginarios. Lo vuelvo para atrás. Y ahora sí, el último de los mensajes. Y los mensajes, yo pensé mucho. Había hecho 5 grandes mensajes. Y pensé si tenía que hacer cosas que aprendí en mi vida corporativa, cosas de mi vida de emprendedor, cosas que tienen que ver con la industria financiera o cosas que tienen que ver con el hecho de haber pasado 30 años fuera de mi país. Y pensé en darle una oportunidad a la persona que no logré ser, que era el economista y periodista que yo quería ser cuando era chico. Entonces voy a hablar de economía. Mi último mensaje tiene que ver con economía. Y tiene que ver con que yo creo que la gente no entiende economía y los economistas no lo explican bien porque se concentran en términos que son periféricos y difíciles, abstractos. Entonces te hablan de masa monetaria y de Crowley Peg, de tipo de cambio, de balanza comercial. Todos esos temas son relevantes, pero no son centrales y no son literalmente los más fáciles de entender. Entonces a mí me gusta ver la economía de una forma diferente. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta frase que voy a decir ahora, no importa el signo político. Todos diríamos que es un mundo ideal, un mundo en donde ningún chico duerme en la calle. Para que esa situación... Gracias. No solo estamos de acuerdo, sino que a veces aplaudimos. Los más humanos, los que no son unos garcas de mierda, no le importan los chicos y no aplauden. Solo que eso, cuando uno dice, mira, un mundo donde todos los chicos tengan una casa, los políticos suelen salir a hacer una declaración de principio diciendo, bueno, a partir de ahora la vivienda es un derecho humano. Solo que eso no inmuniza a las casas contra la escasez. O puede decir lo que quiera, pero la única forma, y piensen esto, de que todos los chicos duerman en una casa es que haya tantas casas como familias. Es una condición necesaria. Si vos tenés 1000 casas y 2000 familias, y vos sos un político, ponés la tasa de interés que quiera, la inflación que quiera, el tipo de cambio que quiera, lo único que se hace es un juego de la silla, en donde a la noche 1000 tipos duermen en la calle, o 1000 familias duermen en la calle. Y los únicos que construyen lo que te saca de pobre son los emprendedores. Eso aplica a las casas, a las hamburguesas, a los micrófonos, a los escenarios, a los papers, a los poemas. Los únicos que sacan gente pobre son los que hacen algo que saca a la gente de la pobreza. Entonces yo tengo 3 mensajes.
Un mensaje para 3 grupos diferentes acá. El primero es para los que vinieron acá para ver si aprenden o no. Y yo les pido, en la forma más proverbialmente egoísta posible, que lo hagan. Porque yo quiero que mi familia y yo vivamos en un mundo menos pobre. Produzcan todo lo que puedan, intenten. Lo segundo es para los que están a punto de desistir. Acuérdense de los milagros, llegaron hasta acá por algo, pero aparte, con independencia de que la empresa no vaya adelante, mientras vive, está generando opcionalidad. El producto que ustedes hacen tal vez no triunfe en el mercado, pero hace feliz a un tipo. Y aparte le da opciones también a su gente, que puede trabajar en cualquier lado y ahora también en su compañía. Si está en su compañía, es el mejor lugar donde puede trabajar. Y eso es lo que eligieron. La opcionalidad y la libertad son las 2 formas más elevadas de la riqueza. El tercer mensaje es para un grupo de argentinos con los que me siento especialmente identificado porque salieron de varios rincones de Argentina y se fueron al exterior, se esforzaron un montón. Y hoy de repente están en Estados Unidos tratando de mostrar una vez más de que está hecho un argentino. Así que yo les deseo a todos que construyan mucho y que hagan mucho, pero lo que más me gustaría ver argentinos hacer en los próximos 60 días es goles. Ahí venimos de escuchar a Julián Colombo, fundador y CEO de la empresa global N5. Ahora lo que vamos a hacer es ir a una tanda en La Llave y después de eso habrá más música del Grupo Madrid. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. Western Union aplica tarifa cero para envíos a Venezuela con motivo del terremoto ocurrido en el país. Para más información, visite www.westernunion.com/ar. No long to youth's vain hopes deluded us, his dreams of love and prideful fame. They briefly, fleetingly pursued us, then passed like mist and no more came. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sweet 16, I knew I could do it. The dreams and reality were treated the same. Around the world, I got so bored till I forgot how does it feel to have all the time to waste. I have all the time to ha 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 ha. I stopped the clock deep and green on my skin. For my hopes and dreams I haven't kept enough in. It's really worth it to work your ache and hate it. Where does it lead? Where does it lead?
Bien, ya se nos va terminando el tiempo de esta emisión de La Llave. Hoy compartimos notas de información de negocios y tecnología y escuchamos la música del grupo brasileño Madrid. Este disco, que es un verdadero hallazgo, prácticamente desconocido en Argentina. Y ahora nos vamos a despedir escuchando un último tema que se llama Sad Song. Pero antes de irme quiero agradecer a los señores Gerardo Subirana y Javier Martínez en la operación técnica. Y también quiero recordarles a todos que La Llave es una producción de El Tablero Producciones. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio Ecomedios el sábado que viene a las 10 de la mañana. Que tengan un gran fin de semana. Adiós. Took me to the bar.